Construcción de algoritmos con estructuras de decisión. Una estructura selectiva o de decisión se utilizan para tomar decisiones lógicas. Se clasifican en los siguientes tipos: decisión o alternativa simple, decisión o alternativa doble y decisión o alternativa múltiple. La notación alfabética o la palabra reservada utilizada para representar estas estructuras anteriores descritas son las siguientes. En pseudocódigo, la decisión simple se representa con el sí. La alternativa doble, sí, sí, no. Y la decisión de alternativa múltiple en caso de. Igualmente se presenta la notación en C++. La sentencia de decisión simple es la estructura condicional elemental y básica. Ella realiza una o varias acciones solo cuando la condición es verdadera. Se tiene una condición. Si esa condición se cumple, es decir, es verdadera, entonces se ejecutarán una sentencia o varias sentencias de acuerdo al programa que se esté realizando, y al finalizar la sentencia, entonces seguirá la continuidad del programa. En caso contrario, que la condición sea falsa, entonces se sigue a la instrucción siguiente después de la condición. Una decisión se puede basar en cualquier expresión que pueden contener operadores de relación o de igualdad. Si la expresión es igual a 0, se va a tratar como un resultado falso. Y si la expresión es diferente de 0, se va a tratar como verdadera. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos que la calificación mínima para aprobar un examen son 10 puntos. Bueno, vamos a escribir una sentencia así que evalúe. Si la nota del estudiante es mayor o igual a 10, va a imprimir un mensaje que diga aprobado. La sentencia sí en pseudocódigo sería si entre paréntesis colocamos la condición, en este caso sería una variable nota mayor o igual a 10. Si esa nota es mayor o igual a 10, entonces se cumple la condición. Dentro de la sentencia vamos a tener una instrucción de salida que diga escribir aprobado. Igualmente se presenta la sentencia en C++. Veámoslo en forma gráfica. Si nota es mayor o igual a 10, si eso es verdadero, entonces va a escribir aprobado. En caso contrario, o sea que no se cumpla, va a continuar a la instrucción siguiente, va a escribir entonces falso. Ejemplo, vamos a realizar un algoritmo en donde se pide la edad del usuario. Si la edad del usuario es mayor de 18 años, entonces va a aparecer un mensaje indicándolo. Vamos a ver el pseudocódigo, el algoritmo que resuelve este problema. Inicio, declaración de la variable entera edad, solicitar como entrada la edad, verificar, es decir, ahí vamos a colocar la sentencia de decisión. Si la edad es mayor o igual a 18, si esta se cumple, es verdadero, entonces va a mostrar que es mayor de edad y fin del algoritmo. Ahí estaría en pseudocódigo y el programa fuente en C++. Aquí lo tenemos en el diagrama de flujo y en el diagrama Nash-Schaderman. La sentencia sí de dos alternativas. Tenemos entonces, si la sentencia es verdadera, va entonces a ser la parte de cuando se cumple la condición. Y en caso de que no se cumpla, entonces va a tener una parte o algunas acciones que se van a ejecutar en caso de que no se cumpla dicha decisión. Entonces, fíjense, tenemos la estructura de decisión, tenemos una condición. Si la condición es verdadera, va a ejecutar una acción o varias acciones que estén contenidas dentro de este cuerpo. En caso de que no se cumpla, entonces tendrá también
una o varias instrucciones a ejecutar. Fíjense cómo sería en pseudocódigo. Tendríamos entonces la estructura sí con la condición y en esa parte entonces colocamos todas las instrucciones que corresponde a la parte verdadera. En caso contrario, el si no, también entonces ahí se van a escribir las instrucciones. Vean que instrucciones 1, instrucciones 2, puede representar una instrucción o un bloque de instrucciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Realiza un algoritmo que determine si un número dado es par o no. ¿Cuándo un número es par? Cuando es divisible entre 2. Es decir, la división entre 2 es una división exacta. El resultado es 0. Entonces, vean el siguiente algoritmo. Inicio, vamos a declarar una variable entera llamada número. Solicitamos y leemos esa entrada. Verificamos si el resto del número leído entre 2, eso da 0, es decir, comparamos con el valor 0. Entonces, si eso es verdadero, vamos a colocar un mensaje donde diga que el número es par. En caso contrario, quiere decir que el número es impar. Ahí lo tenemos entonces en pseudocódigo y lo presentamos también con el programa fuente en C++. Ahora tenemos la decisión o alternativa múltiple. Existen dos tipos de sentencias de decisión múltiple. Lo que la sí anidada o la sentencia en caso de. Vamos a estudiar cada una de ellas. Comenzamos con la sentencia sí anidada. Se denomina una sentencia sí anidada cuando la sentencia sí contiene otra sentencia sí, bien sea en el bloque del entonces, es decir, en el bloque verdadero, o bien en el bloque del si no. Vamos a ver un ejemplo en forma de pseudocódigo. Si la condición 1 se cumple, entonces se va a ejecutar el bloque de sentencia 1b. Si no, vean que tenemos ahí otra condición sí. Sí, y evaluamos una condición 2. Si la condición 2 se cumple, entonces vamos a ejecutar el bloque de sentencia 2b. Si no, observen que tenemos otra sentencia sí dentro del bloque de si no. Entonces, si condición 3 se cumple, entonces se ejecuta el bloque de sentencia 3b. Si no, vamos a cumplir el bloque de sentencia 3f. Y bueno, posteriormente los cierres de los ciclos. Vamos a ver el siguiente ejemplo muy bueno para explicar lo que es una sentencia sí anidada. Nos piden que diseñemos un algoritmo para determinar si una persona cumplió con todos los requisitos para ser o no jubilado. Según los estatutos venezolanos, los requisitos para que una persona sea jubilada tiene que cumplir lo siguiente. Primero, la edad. Para la mujer son mayor o igual a 55 años y para los hombres mayor o igual a 60 años. Ambos deben tener 25 años de servicio y mínimo, pueden tener más, 800 cotizaciones canceladas al Seguro Social. Entonces, observen, ahí tenemos un diagrama de flujo y tenemos un pseudocódigo. En el diagrama de flujo estaría el programa completo, en el pseudocódigo solamente las instrucciones sí. El inicio del programa, vamos a solicitar y a leer una variable que, o sea, necesitamos saber el sexo de la persona, la edad, los años trabajados y las cotizaciones al Seguro Social. Aquí comienzan a preguntar primero por los años de servicio, los años trabajados. Si los años trabajados son mayor que 25, se procede a evaluar las otras condiciones. Si aquí los años de servicio no se cumple, es decir, que tienen menos de 25 años de servicio, inmediatamente va al final y muestra no jubilable y fin del programa.
Si tiene más de 25 años de servicio, entonces vamos a hacer la otra sentencia, estaría la otra sentencia para preguntar las cotizaciones al Seguro Social. Preguntamos si son mayores de 800. Si no se cumple, observen que inmediatamente manda el mensaje no jubilable y fin del algoritmo. En cambio, si se cumple, entonces va a preguntar por la otra sentencia. En este caso va a preguntar por el sexo. Si el sexo es masculino, entonces vamos a preguntar por la edad. En caso contrario, quiere decir que es femenino, compararía con la edad de 55. Para femenino son 55 años, para masculino 60 años. Entonces, si es verdadero, quiere decir que es masculino, entonces preguntamos si su edad es mayor de 60. Si eso es verdadero, entonces mandamos un mensaje de imprimir que esa persona es jubilable. Si es menor de 60, entonces mandamos un mensaje no jubilable y fin del algoritmo. Igualmente para el caso de femenino, en caso de que no se cumpla la condición del sexo masculino, entonces se va por la parte contraria y pregunta si la edad es mayor de 55. Si se cumple, entonces vamos a imprimir jubilable, si no, mostrar no jubilable. Fíjense que en el pseudocódigo que tenemos ahí, se procede a escribir jubilable, y si no es jubilable, se escribe por qué. Vean, tenemos la condición, años de servicio, años trabajados es mayor que 25. Si observen, el programa está identado. Buscamos el si no de la primera. El si no dice escribir no jubilable, no cumple con los años de servicio. ¿Ok? Y fin del algoritmo. Ahora, vamos con interno. Si las cotizaciones mayor a 800 no se cumple, observen al final, nos vamos, no jubilable, no cumple con las cotizaciones requeridas. Y así sucesivamente. Si no cumple con lo del sexo masculino, entonces se va a la otra parte del si no, y ahí va a preguntar por la edad de 55. Si cumple, entra por esa parte y evalúa la edad. Si es mayor de 60, escribir jubilable. En caso negativo, no jubilable, no cumple con la edad requerida. Igualmente para el femenino. Se evalúa mayor de 55. Si se cumple, se escribe jubilable. Si no, no jubilable, no cumple con la edad requerida. Ese programa está comprobado en C++. Ustedes pueden tomar ese código y lo pueden llevar al compilador y lo ejecutan para que observen corrida la salida de este algoritmo. Vamos con la sentencia en caso de. La instrucción de selección en caso de es una instrucción múltiple, de selección múltiple, que permite ejecutar un bloque de instrucciones seleccionados de un número arbitrario de alternativas. Cada alternativa se le va a llamar un caso. Esta variable, al ser evaluada, debe proporcionar como resultado un valor entero o en ocasiones un carácter. De lo contrario, va a generar resultados imprevistos. En caso de, vamos a tener una variable y esa variable puede ser entera o tipo char, no puede de otro valor, no puede contener una relación, no puede ser relacional ni lógica, solamente entera o char. Entonces fíjense, en pseudocódigo tenemos la estructura en caso de y vamos a evaluar la variable var. Si var da una constante 1, K1, entonces vamos a ejecutar la sentencia que está en B1. Si la constante vale K2, el segundo valor, entonces vamos a ejecutar las sentencias que están en el bloque 2. Y si la constante da el valor 3, entonces ejecutamos el bloque 3. En otro caso, ejecutamos el bloque de sentencias X. Al lado izquierdo tenemos la sentencia en C++. Veamos el diagrama de flujo. Leemos una variable, evaluamos esa variable y ahí tenemos la posible salida de la variable. K1, K2, K3 y Kn. Si se da esa variable, da el valor 1, se ejecuta el bloque 1. Si da 2, ejecutamos el bloque 2. Para el valor 3, ejecutamos el bloque 3. Y para el valor n, ejecutamos el bloque n. En caso de que la variable da un valor distinto a los anteriores, entonces ejecutamos este bloque X.
y fin del algoritmo. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos dos números reales, A y B, y tenemos un símbolo, o sea, un carácter que va a representar un operador aritmético, suma, resta, multiplicación y división, nos piden que imprima el resultado de la operación del número real A con el operador SB. En pocas palabras, vamos a hacer calculadora básica. Ok, el algoritmo lo vamos a llamar calculadora, tenemos dos variables. En el algoritmo observo que la hemos declarado con variables enteras y en el ejercicio dice reales. Ok, yo recomiendo que el ejemplo lo hagan con números enteros para poder no tener tantos problemas con los resultados de las operaciones. Fíjense, leemos dos variables enteras y leemos el carácter. Y vamos a leer el operador. En este caso, en caso de el operador que hemos leído, si el operador es el símbolo de más, entonces va a entrar al primer bloque y vamos a escribir el resultado es y hacemos la operación de suma. Si el operador leído es el símbolo de menos, entonces vamos a entrar en el segundo bloque y mandamos a imprimir el resultado es A menos B. En el caso de que el operador sea el asterisco, la multiplicación, entra al tercer bloque y mandamos a imprimir el resultado es A por B. Y el último, si imprime la división, fíjense que aquí en este caso tenemos más sentencias, porque aquí vamos a preguntar primero si la B es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, nos estaría dando una división entre 0, es decir, podría ser infinita o indeterminada. Entonces, fíjense, si la B, o sea, el denominador, es diferente de 0, entonces procedemos a hacer la división. El resultado sería A dividido entre B. Si no, si la B es igual a 0, entonces preguntamos por el numerador. Si la A es diferente de 0, entonces nos estaría dando una división entre un número entre 0 y eso el resultado es infinito. Pero si la A es igual a 0, es decir, se va por el si no, entonces tenemos una indeterminación. En caso de que el operador se introduzca, no sea ni el operador suma, ni resta, multiplicación y división, se iría entonces en otro caso. Aquí vamos a mandar un mensaje y vamos a imprimir que el operador no es reconocido, no se reconoce el operador y fin del programa. Esto es todo por el tema, es construcción de algoritmo con estructura de decisión. Muchas gracias.